Buenas noches a todos. Bienvenido a la clase la última clase del módulo de factores de riesgo cardiovascular del curso de actualización y perfeccionamiento en cardiología. En el día de hoy tenemos el honor de contar con el doctor Meiriño Alejandro, quien nos va a presentar el tema dislipidemias. El doctor es cardiólogo clínico del Instituto Cardiovascular de Rosario, es vocal de la Sociedad de Cardiología de Rosario y miembro del Comité de Cardiopatía Isquémica de la FAC. Así que bueno, les recuerdo que el modo es, el doctor va a hacer su disertación y una vez finalizada habrá unos minutos para cualquier duda o pregunta o consulta que se quiera realizar. ¿Sí? Así que bueno, te doy la bienvenida, Alejandro, y cuando dispongas comenzamos. Bueno, muchas gracias, Santiago. Buenas noches a todos. ¿Se escucha bien? Cualquier cosa me avisas, Santiago, ¿eh? Se escucha muy bien. O si hay algún problema con la presentación también. Muchas gracias por la invitación a participar de este curso. Llegamos medio con las últimas energías, me imagino, en esta fecha. Así que bueno, vamos a tratar de ser lo más práctico y sencillo posible para que a ustedes les quede y se lleven algún mensaje de esta charla de hoy. Y bueno, y les sirva para el examen después cuando rindan el final de este curso, ¿sí? Entiendo que este es el módulo de factores de riesgo cardiovascular y la invitación a participar era para referirme a dislipemias, así que vamos a hacer referencia a eso. Como introducción, vamos a mencionar que un gran porcentaje de las enfermedades no transmisibles son prevenibles y comparten los mismos factores de riesgo. Las defunciones por tumores de comportamiento incierto o benigno representan el 19% del total de las muertes y está precedido por las enfermedades cardiovasculares en un 29% y seguidas por las respiratorias en un 19%. Entonces, las enfermedades neoplásicas, junto a las cardiovasculares y la diabetes, son las enfermedades no transmisibles más relevantes que concentran el 50% de todas las defunciones registradas en este relevamiento del 2017. Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o una lesión. Y será un factor de riesgo perfecto aquel que sea prevalente en la población, que pueda determinarse con facilidad de manera segura y que tenga un valor predictivo adecuado. También debe ser accesible su determinación y la tasa de falsos positivos asociados a la detección debe ser baja. Para repasar un poco, los factores de riesgo cardiovascular establecidos son la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, las dislipemias, el sobrepeso y la obesidad, el sedentarismo, la edad y los antecedentes cardiovasculares. En el día de hoy nos vamos a referir a las dislipemias. La cardiopatía isquémica, como sabemos, es una enfermedad multifactorial cuya base fisiopatológica es la aterosclerosis o la ateroesclerosis, donde los factores predisponentes interactúan con los factores conductuales o los hábitos. Entonces, como factores predisponentes tenemos al sexo, a los antecedentes familiares y a otras alteraciones genéticas, que sumado a las conductas o hábitos, como la dieta, el alcohol, la actividad física, el tabaquismo, determinan anomalías metabólicas que se manifiestan como obesidad, diabetes, dislipemia, hipertensión e inflamación, que pueden detectarse como marcadores de enfermedad latente mediante pruebas de esfuerzo positivas, un score de calcio, el dosaje de proteína C reactiva de alta sensibilidad o el hallazgo de la hipertrofia ventricular izquierda en el ecocardiograma. Ya cuando la enfermedad sea manifiesta, va a determinar alguna de sus complicaciones o sus eventos más graves, como un infarto, accidente cerebrovascular o isquémico transitorio, angina de pecho, valvulopatías. También no podemos dejar de mencionar que existen factores psicosociales que intervienen en esto y que actúan como un obstáculo a la adherencia al tratamiento del paciente y a la mejora del estilo de vida. Esto conlleva
o está relacionado con un estatus socioeconómico bajo, carencia de apoyo social, estrés en el trabajo y en la vida familiar, depresión, ansiedad, hostilidad y personalidad tipo D, que son aquellos pacientes que tienden permanentemente a la angustia, a la negatividad y a los estados irascibles. Entonces, la dislipemia la podemos definir como aquella alteración genética o adquirida de la síntesis o degradación de lipoproteínas que conduce a un aumento del colesterol total, ya sea LDL o VLDL, triglicéridos y disminución del colesterol HDL. Existe una sólida evidencia, derivada de numerosos estudios, que demuestran los beneficios de reducir las cifras de colesterol total y LDL, que se traducirán en una reducción del riesgo de mortalidad total, muerte cardiovascular y eventos cardiovasculares no fatales. El colesterol unido a las lipoproteínas de baja densidad, el LDL, transportan la mayor parte del colesterol plasmático, conduciendo a procesos inflamatorios crónicos en las paredes de las arterias que van a llevar a desencadenar disfunción endotelial y la formación progresiva de placas ateroscleróticas. La elevación de estas lipoproteínas de baja densidad aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, y se dice que por cada milimol por litro que se reduzca el LDL, se reducirán un 20% los episodios de enfermedad cardiovascular, un 17% para el accidente cerebrovascular, por ejemplo, y un 23% para la enfermedad coronaria. El colesterol LDL, estas lipoproteínas de baja densidad, pueden calcularse también mediante una fórmula, que es la fórmula de Friedwald, que puede utilizarse siempre y cuando el valor de triglicéridos sea menor a 400 miligramos por decilitro. Resulta de restar el colesterol total menos el HDL menos los triglicéridos sobre 5. Los triglicéridos también son un factor independiente y significativo de riesgo cardiovascular, aunque menos firme que la hipercolesterolemia. Las concentraciones en ayunas mayores a 150 miligramos de decilitro se consideran un marcador de aumento de riesgo cardiovascular. El HDL, es decir, el colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad, sus concentraciones bajas se asocian a mayor riesgo cardiovascular. Siempre es deseable tener un valor mayor de HDL en sangre para disminuir el riesgo cardiovascular. Este riesgo aumenta cuando este valor es menor a 40 miligramos de decilitro en el hombre y menor a 45 en la mujer. Se estima que por cada miligramos de decilitro que disminuye el valor de HDL, el riesgo relativo de enfermedad coronaria aumenta entre un 2 y un 3%. Si voy muy rápido, me avisan si quieren hacer alguna acotación también. Las dislipemias las podemos clasificar sencillamente de acuerdo a la alteración lipídica que predomine o a su etiología. De acuerdo a cuál sea el lípido predominante, tendremos a la hipercolesterolemia, con aumento del colesterol total, la hipertrigliceridemia, con aumento de triglicéridos en sangre, y la mixta, con elevación de ambos valores. Y de acuerdo a su etiología, tendremos a las primarias, que tienen un origen genético o una interacción genética y ambiental, y las secundarias, que están ocasionadas por enfermedades, sustancias o fármacos, que de una manera secundaria eleven los lípidos en sangre. Entonces, en las primarias tenemos, entre otras, la hipercolesterolemia familiar, la hipertrigliceridemia familiar, la hiperlipidemia familiar combinada y el déficit de HDL entre las más frecuentes. Y las secundarias, como dije antes, por alimentación, por mala alimentación, por sedentarismo, por algunos fármacos, como algunos betabloqueantes, diuréticos, corticoides, anticonceptivos y antirretrovirales, y por alguna que otra patología, como hipotiroidismo, síndrome nefrótico o síndrome metabólico. Los criterios diagnósticos clásicos de dislipemias son más de 240 miligramos de decilitro de colesterol total, más de 190 como valor muy alto para LDL,
menos de 40 de HDL y más de 500 miligramos de decilitro como valor muy alto de triglicéridos. ¿Qué vamos a hacer con los pacientes dislipémicos o en los que detectemos una dislipemia o tengamos que realizar una intervención de alguna, ya sea farmacológica o no farmacológica? Nuestra intención va a ser prevenir la producción o la generación de eventos cardiovasculares o de complicaciones de eventos cardiovasculares. ¿Qué es la prevención cardiovascular entonces? Es aquel conjunto de acciones coordinadas dirigidas a la población o a una persona en particular que tenga el objetivo de eliminar o minimizar el riesgo de las enfermedades cardiovasculares y las discapacidades asociadas o las complicaciones que ello acarree. Es así que tenemos distintos niveles de intervención que los podemos definir como prevención primaria, secundaria o terciaria. La prevención primaria lo que va a hacer o intentar hacer es evitar la aparición de una enfermedad o un problema de salud mediante el control de los agentes causales y los factores de riesgo. La secundaria va a tender a detener o retrasar el progreso de una enfermedad que el paciente ya está padeciendo. Y la terciaria, prevenir, retardar o reducir las complicaciones y secuelas que haya originado esa enfermedad que el paciente ya padece. El objetivo de las tres, obviamente, es mejorar la calidad de vida del paciente y evitar al máximo las complicaciones y los riesgos. Más o menos, ¿cómo sería el esquema de actuación que tendríamos que hacer como médicos cuando tengamos que ocuparnos de la prevención de eventos cardiovasculares? Lo primero, principal y más importante, evaluar el riesgo cardiovascular de cada paciente en particular. Implicar o involucrar al paciente en la toma de decisiones y en los objetivos que nos planteemos, identificar esos objetivos, tanto como valores de LDL o de colesterol total, calcular el porcentaje en que debamos reducir esos valores para lograr nuestros objetivos, en el caso de que sea necesario, elegir una estatina que proporcione esa reducción y nos ayude en este objetivo, y si esto no produce un efecto, considerar combinar más de un fármaco en la terapéutica. ¿Qué es el riesgo cardiovascular entonces? Es la probabilidad de que una persona sufra un evento cardiovascular aterosclerótico, mortal o no mortal, en un periodo de tiempo definido. Entonces, yendo al primer punto de esta estrategia, como dije antes, lo más importante y lo que nos va a orientar un poco en los pasos a seguir es la evaluación del riesgo cardiovascular. Ya desde el 2003, las guías europeas de prevención de enfermedad cardiovascular en la práctica clínica recomendaron el uso del sistema SCORE, que calcula eventos cardiovasculares en un primer episodio aterosclerótico mortal. Y nos permite, de esta manera, estratificar a los pacientes a fin de instaurar un tratamiento o una estrategia y evaluar la intensidad de las medidas que vayamos a establecer. Este score se basa, entre otras cosas, entre otros criterios que utiliza, en la edad y en el sexo. Sabemos que el aumento de la edad, a mayor edad, y el sexo masculino aumentan el riesgo cardiovascular y son características fijas, no modificables, que son utilizadas en este score para estratificar el riesgo. Las mujeres retrasan la aparición del riesgo cardiovascular, pero no lo evitan, y la edad es marcadora de la duración de la exposición a factores de riesgo cardiovascular. Se considera como riesgo, como tal, la edad a partir de los 45 años en el hombre y de los 55 en la mujer. Vamos a ver el primer score que se utilizó en las guías europeas, que como les dije entonces, utiliza el sexo y divide las dos columnas para la mujer y dos columnas para el hombre, dependiendo de si fumen o no fumen, la presión, los valores de presión arterial en este margen y los valores de colesterol expresados en milimoles por litro, o se puede calcular también a miligramos decilitro. Este score establecía el riesgo a 10 años de enfermedad cardiovascular mortal en población de bajo riesgo, y establecía un
un gradiente de colores que va desde el verde intenso al rojo intenso, de donde el verde intenso es muy bajo riesgo, menos del 1%, y más de 15% o más el rojo, ¿sí? Entonces, este score, además de ser práctico, nos permitía mostrarle al paciente en qué situación se encontraba, en qué punto de la escala estaba, cuál era su riesgo, y de esa manera nos permitía o nos permite involucrarlo un poco más en la toma de decisiones y en asumir su riesgo, obviamente. ¿Qué pasó en el 2021? Las nuevas guías de prevención de la Sociedad Europea de Cardiología intentaron simplificar este score y lo verde, amarillo y rojo, ¿sí? Entonces, siguen utilizando 2 columnas para la mujer y 2 columnas para el hombre, de acuerdo a si fuman o no fuman. También incorporan el valor de no HDL colesterol, las cifras de presión arterial siguen igual, la edad, ¿sí? Sigue en esta diapositiva porque es muy grande el gráfico, a partir de los 40 a 44 años hasta los 85, 89 años de edad, ¿sí? Pero fíjense cómo se redujo el gradiente de colores solamente a 3, verde, amarillo o anaranjado y rojo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se clasificaba esto? Se clasificaba en el anterior a riesgo bajo, moderado, alto y muy alto. Vamos a pasar directamente al nuevo para no confundirlos. Esto es lo que se modificó en el 2021 en las guías. Estos 3 colores que yo les decía, lo dividieron en menores de 50 años, entre 50 y 69 años, y hacen mucho hincapié en el grupo de mayores de 70 años, ¿sí? El verde es bajo a moderado riesgo cardiovascular, el amarillo es alto riesgo cardiovascular, amarillo anaranjado, yo lo veo, a veces lo veo amarillo, a veces anaranjado, y el verde es de muy alto riesgo cardiovascular, cada uno con su porcentaje, ¿sí? Menos de 2,5, menos de 5 y menos de 7,5, entre 2,5 y 7,5, entre 5 y 10, y entre 7,5 y 15 para el alto, y más de 7 para muy alto riesgo en menores de 50 años, más de 10 para muy alto riesgo entre 50 y 69 años, y más de 15 para los mayores de 70 años en el rango de muy alto riesgo. ¿Está? Parece complicado, pero una vez que uno lo empieza a utilizar y se empieza a familiarizar con esto, se da cuenta que es una herramienta muy útil y que nos sirve o nos tiene que servir para determinar los pasos a seguir y la conducta que vayamos a determinar con cada paciente. Existen calculadoras de riesgo para que no tengamos que mirar el gráfico, a mí me gusta verlo en papel, pero existen calculadoras que uno lo puede instalar en cualquier teléfono como una aplicación. Entonces, las recomendaciones para los valores de LDL y HDL para los pacientes de muy alto riesgo es menos de 70, para los de alto riesgo menos de 100 y para los demás pacientes menos de 150. Esos valores no cambiaron mucho con las nuevas, menos de 100, menos de 70 y menos de 55, ¿sí? Para muy alto, moderado y bajo riesgo, y los valores de HDL, 85, más de 100 y más de 135, más de 131, perdón. Esto también es más o menos lo mismo que dijimos. Las medidas y las metas de tratamiento que vayamos a establecer en los pacientes según su riesgo cardiovascular, el cese tabáquico, la dieta saludable, la actividad física, a la que nos vamos a referir más adelante, mantener el peso corporal, valores óptimos de presión arterial, menos de 140/90 en lo posible, y otra vez los valores que dijimos, LDL 100, 70 y 55, y HDL 85, 100 y 130. ¿Sí? Triglicéridos menos de 150 como siempre, y una hemoglobina glicosilada para los diabéticos menor a 7 en lo posible.
¿Cómo vamos a intervenir en el estilo de vida? Le vamos a proponer al paciente lograr un índice de masa corporal que esté en un rango de normopeso entre 18.5 y 25, 24.9. Dieta mediterránea, después voy a referirme un poco a algunas recomendaciones de la dieta. Ejercicio físico, al menos 30 minutos de actividad aeróbica diaria, y abandonar el hábito tabáquico y reducir o consumir responsablemente alcohol. Las guías alimentarias para la población argentina, que elaboró el Ministerio de Salud de la Nación en el 2016, tiene 10 mensajes principales que por ahí son sencillos y podemos arrancar una aproximación a la modificación de hábitos dietarios del paciente, que es incorporar a diario alimentos de todos los grupos y realizar al menos 30 minutos de actividad física, tomar agua, 8 vasos diarios como sugerencia, consumir a diario 5 porciones de fruta y verdura en variedad de tipos y colores, reducir, hay un error ahí en la diapositiva, el uso de sal y el consumo de alimentos con alto contenido de sodio, limitar el consumo de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido de grasas, azúcares y sal, consumir diariamente leche, yogur o queso, preferentemente descremados, consumir carnes con a lo que le podamos quitar la grasa visible, aumentar el consumo de pescado y huevo, consumir legumbres, cereales, integrales sobre todo, papa, batata, choclo, mandioca, consumir aceite crudo como condimento, frutos secos o semillas, y el 10º, el consumo responsable de bebidas alcohólicas. El ejercicio físico aeróbico tiene el beneficio de disminuir la demanda miocárdica de oxígeno y con eso disminuir la isquemia en caso de que exista, mejorar la función endotelial, aumentar la microcirculación y tiene un efecto antitrombótico al aumentar el volumen plasmático, disminuir la viscosidad de la sangre, disminuir la agregación plaquetaria y aumentar la capacidad trombolítica. De esa manera mejorar la disfunción endotelial si existiera. Y produce un acondicionamiento isquémico del miocardio que lo beneficia en su circulación. Baja la frecuencia respiratoria, disminuye los factores de riesgo, disminuye la tasa de eventos cardiovasculares y la enfermedad cardiovascular. Para individuos sanos, el ejercicio reduce un 20 a 30% el riesgo de muerte cardiovascular y por todas las causas. Se recomienda en adultos sanos de todas las edades realizar al menos 150 minutos por semana de actividad física aeróbica, intensidad moderada, o 75 minutos por semana cuando sea intensa o una combinación equivalente de ambas con un nivel de evidencia y de recomendación 1A. Para que los adultos sanos consigan beneficios adicionales, se recomienda un aumento gradual hasta 300 minutos por semana, o 150 cuando sea intensa o se combinen ambas. Los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular conocida, el ejercicio reduce un 30% el riesgo de muerte cardiovascular a los 3 meses de actividad aeróbica sostenida. Los pacientes de bajo riesgo se recomienda ejercicio aeróbico moderado, 3 a 5 veces por semana, sesiones de 30 minutos, y los que tengan moderado a alto riesgo, en lo posible, recomendarles un programa de rehabilitación individualizado, donde haya una supervisación periódica y no estén solos en esta actividad. No me voy a referir al tratamiento farmacológico porque no era el objetivo de la charla, pero más o menos mencionar muy por arriba los hipolipemiantes con los que contamos, que son las estatinas, los inhibidores de la absorción de colesterol, los quelantes de ácidos biliares, los fibratos también, y como última incorporación al arsenal terapéutico, los inhibidores de la PCSK9, que son inyectables, se administran una vez cada 15 días, tiene una indicación y una posología muy diferente a lo que estamos acostumbrados con los otros fármacos de administración oral. Las estatinas básicamente reducen la síntesis hepática de colesterol, actúan sobre la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, que es la enzima que interviene en la síntesis del colesterol, reducen los niveles de LDL y triglicéridos, aumentan muchas de ellas los niveles de HDL entre 1 y un 10%, y además tienen un efecto pleiotrópico, antiinflamatorio y antioxidante,
con un gran beneficio sobre la disminución de la disfunción endotelial. El beneficio clínico no depende tanto del tipo de estatina, sino del grado de reducción absoluta del colesterol LDL. Y un poco este gráfico como para ver de manera reducida a quienes les vamos a indicar estatinas de gran potencia que en lo posible disminuyan el valor de colesterol LDL en más de un 50% en dosis máximas, rosuvastatina 20, atorvastatina 80, los pacientes que tengan antecedentes de enfermedad cardiovascular, que tengan menos de 75 años, que tengan LDL más de 190, diabéticos, y a veces entre los 40 y 75 años los que tengan un riesgo alto. Les vamos a indicar una estatina de potencia moderada que reduzca el LDL entre un 30 a un 50%. Estas que figuran acá, de las que están disponibles en nuestro país en estas dosis, a los que tengan más de 75 años con enfermedad cardiovascular, riesgo menos a 7,5% y entre 40 y 75 años, o mayor o igual a 75% a los mayores de 75 años. Por último, entonces, el tratamiento de las dislipemias debe basarse en un enfoque personalizado, donde las guías y las herramientas que contemos para esto sean eso justamente, una herramienta que nos permita ajustar el tratamiento a cada paciente en particular, ¿sí? El conocido traje a medida para el paciente, que tenga en cuenta sobre todo el riesgo de por vida y la toma de decisiones compartida con el paciente. Debe contemplar un enfoque de intensificación escalonada, que es lo que proponen las últimas guías, como una herramienta para ayudar a los pacientes y médicos a perseguir estos objetivos de una manera que se ajuste a los perfiles y a las preferencias de los pacientes. Iniciar una estrategia o implementar una herramienta, controlarla al tiempo e ir en forma escalonada, intensificando las indicaciones, las prescripciones y los controles, de manera de lograr de esta forma, llegar a los objetivos que nos propongamos. Bueno, creo que no me excedí con el tiempo, que estuve muy bien, así que bueno, muchas gracias a todos y estoy atento a cualquier consulta. Bueno, Alejandro, muchas gracias por la clase, ha sido muy claro, conciso en los conceptos, así que bueno, agradecerte en primera instancia. Bueno, damos lugar a algún alumno que quiera hacer alguna pregunta, alguna consulta. Hola, buenas noches. Yo, doctor, lo que le quería consultar es, después de las guías del 2020, que bajaron los límites de los objetivos, digamos, un LDL menor a 55, la verdad que uno tiene claro los objetivos, pero es difícil llegar, a pesar de las estatinas de alta intensidad, agregar el ezetimibe, pero nosotros es difícil llegar al objetivo, digamos. Tal cual. Uno intenta, pero no es tan fácil. Y bueno, y después hay otros fármacos que estamos limitados económicamente. La verdad es que las obras sociales no lo están cubriendo, es difícil. Sí. Yo creo, y es lo que, bueno, es lo que recomiendan las guías también, en hacer mucho hincapié en los pacientes de muy alto riesgo, ¿sí? Que en eso sí uno tiene que perseguirlo, digamos, al paciente, utilizar todas las herramientas que tenga a su alcance para lograr los objetivos, porque sabe que esa predicción de riesgo a 10 años está probada, digamos, y la evidencia es bastante fuerte en ese sentido, de que las complicaciones aparecen y uno trata de reducirlas al máximo y ser lo más exigente posible con esos pacientes. Pero sí, creo que son los más fáciles de identificar, pero bueno, sí, los objetivos son cada vez más rigurosos. Quizás los pacientes también que generen un desafío, digamos, son los de riesgo intermedio, donde uno no sabe hasta dónde intervenir y hasta dónde no, y ahí tiene que basarse en las pruebas que tengas para identificar daño de órgano blanco, para que el paciente no se te
no pase de un estrato a otro, digamos, y saber cuándo y en qué manera intervenir, pero también significan un desafío porque son los pacientes grises, ¿no? Que por ahí los de muy bajo riesgo y los de muy alto riesgo son los más fáciles de identificar, pero los de riesgo intermedio también significan un desafío importante en el consultorio. Respecto a eso, Alejandro, bueno, respondiendo un poco también a la pregunta de Daniela, creo que lo que hay que trabajar es en el momento de la consulta, que el paciente viene, tratar de evitar la inercia que uno tiene a veces de dejar todo tal cual está, porque el paciente está bien. O manifiesta estar bien. Entonces, si uno toma la consulta como lo que muchas veces es, el único momento o uno de los pocos momentos en el año en el que ve al paciente, sobre todo los que no son de muy alto riesgo, creo que hay que estar mentalizado desde el momento que el paciente ingresa o desde antes, que uno ya lo conoce, a tratar sobre todo estas medidas, sobre todo en el estilo, los cambios en el estilo de vida, que en general donde siempre hay mucho para trabajar y donde es lo que más se puede mejorar, que realmente trae beneficio. Así que como para complementar. Y respecto a lo que dijiste, Alejandro, te quería consultar si crees útil y qué métodos utilizás y en qué pacientes la búsqueda de enfermedad preclínica como parte de la estratificación del riesgo. Los niveles de laboratorio principalmente, ¿no es cierto? Y el Doppler vascular, el de carótida y el de miembros inferiores, que muchas veces uno lo pasa por alto o no lo pide, pero hay una fuerte evidencia de detectar enfermedad vascular de miembros inferiores como daño de órgano blanco. Y el score de calcio muchas veces, cuando lo puedo pedir, digamos, y el paciente lo puede afrontar, y el ecocardiograma. Eso básicamente. Bien. Sí, yo hago eco, hago doppler vascular y coincido y lo veo a menudo que sobre todo pasa en hombres donde el territorio que más tienen afectado con ateromatosis, no significativo obviamente, es el territorio iliofemoral, el eje iliofemoral, Exactamente. más que el carotídeo. Así que creo que en las mujeres uno podría pedir uno de carótidas y está bien, y en hombres a veces uno no se quedaría con el de carótidas y en ellos fundamentalmente ir a buscar al de miembros inferiores. Me pasó hace poco con una paciente que era mujer y bueno, tenía placas en la femoral común y no tenía placas en las carótidas, por ejemplo. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Y una pregunta más, ya así después te liberamos. Nombraste el objetivo de triglicéridos, ¿sí? Menos de 150. ¿Sí? ¿En qué momento actuás farmacológicamente, digamos, sobre los triglicéridos? Si bien creo que están más afectados por la dieta y la actividad física que el colesterol, bueno, ¿en qué momento considerás que por ahí puede ser oportuno intervenir con medicación? Muchas veces la hipertrigliceridemia pura, digamos, es poco frecuente en realidad. Entonces, generalmente está asociada a algún otro trastorno metabólico. Muchas veces corrigiendo los niveles de colesterol total, prestando la atención a glucemias alteradas en ayunas, que muchas veces no implican diabetes, corrigiendo esos valores o esas determinaciones, lográs disminuir los valores de triglicéridos. Yo siempre voy por la opción de cambios de estilo de vida primero. Le doy las pautas al paciente y le doy las instrucciones y le sugiero cosas para que lo corrija de esa manera y evitar la intervención farmacológica hasta último momento. Cuando ya veo que no es posible con eso solo, y los valores siguen estando fuera de los valores óptimos, sumado al riesgo del paciente, recién ahí indico una intervención farmacológica. Bien,
Perfecto, muchas gracias. ¿Algún alumno más que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Hola, buenas noches. Sí. Disculpen que no puedo prender la cámara. Doctor, muy claro, la verdad, muy clara la clase, muy útil, más que nada, bueno, yo que arranqué este año a hacer consultorio, no tenía en cuenta el ecodoppler de miembros inferiores y el tratamiento está muy, muy claro y específico, cosas que algunas tampoco teníamos en cuenta y ahora me va a servir muchísimo. Así que muy bien la clase, me encantó. Bueno, me alegro mucho. Me van a seguir invitando entonces. Seguro, seguro. Miguelito, ahí te va a estar molestando, seguro. Me dio la tarea. Exacto. Bueno, Alejandro, Bueno, muchas gracias por tu participación. Así que bueno, serás seguramente bienvenido a alguna otra actividad en algún momento de la Asociación de Cardiología de Santa Fe. Así bueno, muchas gracias por todo. bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, buenas noches. Hasta luego, buenas Hasta noches. luego. Chau, chau. Chao, hasta luego.